Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Bueno, invitando a los funcionarios municipales para que le cuenten a la gente, para que estén en para que cuenten lo que fueron estos 2 años que, si bien lo vivimos todos, es como resuelven un plan de 4 años en los 2 que faltan, ¿no? Y ha estado también el intendente aquí en todos los funcionarios que han estado. Nos faltó uno que todavía está de vacaciones, pero bueno, hoy se terminó el contrato con la municipalidad, las pautas publicitarias todas terminan en la jornada de hoy. Y para terminar con este ciclo, que le agradezco a Darío Varas, con quien hemos hecho la coordinación de esto, la coordinación periodística. La producción periodística la estuvo haciendo él del programa, así que en la parte municipal, así que le agradezco a Darío. Y estamos con Diego Díaz, que es subsecretario de Información Pública y Fortalecimiento Institucional. Para mí es Dieguito, porque lo conozco hace mucho. Hace 1000 años. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Paulino? Buen día para vos, para Facu, Gustavo y todo el equipo de la radio, los chicos de planta. Gracias por recibirme. ¿Cómo están? Bien, en planta creo que no tenemos a nadie. No sé si volvió Morales. Estamos los 3 nada más. Estamos manejando... Vi que había poca gente. Con un joystick estamos manejando la radio. Y hoy somos 3. Ayer solo éramos 2. Claro. Hoy volvió uno más. Bueno, somos poquito y a partir del lunes ya nos vamos... Siempre hay que resaltar que hace falta más gente, porque si no parece que, bueno, si 2 pueden hacer la radio, no, porque, ¿para qué tengo el resto? Claro, la mayoría del tiempo la radio ahora estamos con Buenos Aires, que es lo que uno no debería pasar, salvo un panorama. Pero bueno, vamos a seguir así porque ahora que vuelven algunos, nos vamos otros. Entonces, otra vez. Y además el COVID, 2 compañeros aislados, entonces encima que éramos poco, valió la abuela. O sea, tuvimos COVID también aquí en la radio. Pero bueno, dicho estas cuestiones, antes que nada y que comencemos con el desarrollo, porque no llamé a la municipalidad, porque bueno, si vas a estar acá, ¿para qué llamar? Por el hurto que apareció publicado hoy, las roturas y el daño que se hizo en la Secretaría de Ambiente en el Tiro, ¿no? Allá en la municipalidad. Sí, lamentable porque era una secretaría como muchos del municipio. Esto no es por hablar mal de ninguna gestión. Digamos, siempre en alguna de las áreas falta equipamiento. La Secretaría de Ambiente era una de las áreas que había recibido poco equipamiento en términos generales, pero en términos particulares a nivel informático. Nada, una computadora. Yo fui el jefe, tenía una computadora del año vieja, 92. Entonces hubo todo un proceso de inversión de parte del municipio para equipar distintas áreas. Una de esas era justamente la Secretaría de Ambiente. Y bueno, lamentablemente rotura, el robo de 4 computadoras y 2 impresoras, que lógicamente así hicieron las denuncias, están las investigaciones. E independientemente de que pase o no pase algo, digamos, de que encuentren o no encuentren, es una situación muy lamentable para todo el municipio en general, los empleados y empleadas de ambiente en particular, porque cuidan mucho sus elementos, laburan mucho, han laburado mucho en estos 2 años de pandemia, y nada, llegar a la mañana y encontrarte con eso es como que te entren a tu casa, digamos. Entonces, y te llevan casi $500,000, por lo menos, de pesos. Hay laburo hecho ahí, digamos, hay carga de información, de datos que vienen haciendo los chicos y las chicas de ambiente. Y bueno, es realmente lamentable. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Es la segunda vez que ocurre, pero la tercera o cuarta que hay roturas. Así que nada, obviamente que nos jode mucho a todos, porque no digo que es empezar de cero, pero vuelve a generar algo que ya se había invertido y que de alguna manera había ya quedado a un costado o con una tilde de bueno, esto ya lo hicimos. Nada, hay que volver a hacerlo. Es mucho dinero y era dinero que tanto desde la gestión en general como desde la gestión en particular de ambiente ya se preveía que, bueno, ya gastamos tanta plata en las computadoras, ahora esa misma plata gastémosla, no sé, en motoguadaña o en lo que sea que necesite el área, ¿no? Pero aunque recupere la computadora, lo esencial, que es la información estadística, probablemente haya estado castración, haya estado un montón de información, que perderla es... Ya nadie imprime, porque no tiene sentido. Se hacen backups, se guardan en memoria. Ya nadie guarda físico muchas cosas. Y cuando perdés
Hay información que yo no he hablado con el personal de ambiente respecto de qué información pudieron haber perdido, pero hay información que es muy difícil de recuperar, o que necesariamente vas a tener que molestar al vecino o la vecina que ya se había acercado quizás a ambiente a sentar su perro, su perra, que ya había chipeado, que ya había hecho cosas, que nada, que probablemente ahora haya que volver a molestarlo y decirle, vecino, disculpe, pero necesitamos que se acerquen nuevamente para reiniciar el trámite con todo lo que ello implica, ¿no? A nadie le gusta estar haciendo trámites y es realmente una situación lamentable. Ayer charlaba con Buki, hemos charlado con todos los secretarios de la municipalidad, lo complejo y la multiplicidad de funciones. Si bien el municipio ya tiene una multiplicidad de funciones que va desde, no sé, desde el cementerio hasta casi o del nacimiento al cementerio, realmente es muy complejo definir a qué se dedica un empleado municipal, porque la multiplicidad de funciones es casi indefinida, pero se le han agregado otras cuestiones como el área de seguridad, como nichos que estaban, bueno, hablando del cementerio, nichos o fracciones que no cubría la municipalidad y que han tenido que ir avanzando. Digamos, la pandemia también ha dejado en la labor de la función pública, me da la sensación, algún aprendizaje de una nueva organización, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En mi área en particular se notó muchísimo. Mucho porque si bien nosotros teníamos una planificación de los 4 años, que justamente habíamos trabajado con Darío Varas y con Vanina Hansich, de cómo queríamos que sean los 4 años de información pública y fortalecimiento institucional, independientemente de si estamos nosotros o no, claramente lo que ocurrió en marzo del 2020 nos hizo variar esa planificación en muchísimas cosas y nos enseñó muchísimas otras. Aprendimos cómo trabajar desde la virtualidad, cómo trabajar. Nosotros no dejamos de trabajar nunca, o sea, mi área no dejó de trabajar jamás. Recibimos gente en el momento en el que había mucho temor, en el momento en el que hay un caso en el supermercado, yo pasé por esa góndola, me tengo que ir a hisopar. En ese momento de esa paranoia, nosotros nunca dejamos de recibir gente, porque teníamos que recibirte a vos, que eras periodista, entonces estabas amparado por el decreto para poder circular, pero necesitabas alguna credencial, alguna situación, a los cañistas, a los albaniles, a los chacareros, que nos dimos cuenta la cantidad de chacareros que teníamos. Nos sirvió para hacer un relevamiento muy importante de chacareros formales e informales, por decirlo de alguna manera, y aprendimos que había muchas cosas, primero que tenemos que conocer nosotros como trabajadores de la municipalidad, y segundo que tenemos que darle al vecino también y la vecina la posibilidad de conocer. Yo no sé cuántos vecinos y cuántas vecinas sabían completar un formulario de Google antes de la pandemia. Y de repente, como herramienta para inscribirse en una situación o para acceder a un permiso y demás, fue una herramienta fundamental. Lo mismo que la consulta ciudadana, ante la imposibilidad del vecino de acercarse a cualquier dependencia municipal, decir, bueno, ¿cómo atendemos la demanda de los vecinos y las vecinas, teniendo un conmutador telefónico deficiente en la municipalidad, que así estaba hace años que es deficiente? Y también hecho, gran parte no funcionaba. No funcionaba, exactamente. El teléfono al cohete. Pero aparte también tampoco había personal en mesa de entrada, digamos, solo trabajábamos los funcionarios y funcionarias. Entonces a Darío y a Vanina se les ocurre la idea de la consulta ciudadana. Decir, bueno, establezcamos un formulario y que el vecino deje allí su inquietud. Responderle la inquietud, que de hecho hoy estaban los chicos respondiendo a algunas inquietudes, y derivársela al área correspondiente. Una especie de mesa de entrada virtual donde el vecino planteaba su necesidad en plena pandemia y después fuera de pandemia, para que se pueda canalizar a través de los canales correspondientes y que no ocurra lo que muchas veces pasa, todavía en menor medida, pero sigue pasando, que es que un vecino está esperando en sala de espera de intendencia para hablar con el intendente y que después el intendente le diga, eso lo tenés que hablar con el Chango Andrada. O sea, el vecino estuvo 1 hora esperando para que lo deriven a otra área. Entonces, acortar esa situación, que el vecino diga, tengo este problema, ¿con quién me comunico? Comunicarnos nosotros, como área de información pública y fortalecimiento institucional, y directamente acortarle ese camino al vecino. Por supuesto que hay vecinos que van, y está bien que lo hagan, que van tanto al edificio municipal como a las distintas dependencias, pero para mí la consulta ciudadana es un gran ejemplo de lo que nos dejó la pandemia, de estas cosas que uno dice, che, esto es una solución, como las capacitaciones por Zoom o por cualquier plataforma. Esto es una solución, es una alternativa, y la pandemia nos dejó eso. Lo mismo que
Por ejemplo, si bien en nuestra planificación del área teníamos en los 4 años desechar la utilización de papel, de hecho si vos o Gustavo o Facu buscan en Radio Nacional, no hay una nota impresa, o quizás alguna salutación de aniversario impresa, mandada por el área de información pública. Porque decidimos, por una cuestión, primero que la cuestión ambiental es uno de los ejes de este gobierno municipal, digamos, a profundizar en los 4 años, y segundo, ante la cuestión económica. Es decir, yo no puedo imprimir 5 resmas de hojas por año o por cuatrimestre para entregarle notas a las radios. ¿Por qué lo haría? Si yo puedo mandar un WhatsApp a la radio con la nota, como lo hacemos habitualmente, que está lista para ser leída al aire por cualquier conductora o locutor o locutora. Entonces, si puedo hacer eso, ¿por qué voy a hacer invertir al municipio en esas hojas que después la radio o las guarda en una caja o las tira en algún momento? Algunos las guardan 1 año o 2 años y después las tiran. No tiene sentido. Entonces, son todas cuestiones que la pandemia, indirecta o indirectamente, para eso nos ayudó. ¿Por qué? Porque no había que transitar, porque no había que tener contacto ni a través del papel. Entonces dijimos, listo, genial, aprovechemos esto, hagamos tarjetas de invitación digitales, hagamos notas digitales, comunicados digitales y no se imprime más nada. La única invitación que se imprimió en el 2021, si no me equivoco, es la del almuerzo de los pioneros y tiene que ver justamente con que es una franja etaria en la que yo no puedo ponerme a ver si todos los pioneros y pioneras saben usar WhatsApp o Facebook y demás. Entonces, vamos, y por lo simbólico que por ahí significa para el propio... claro, es una invitación, es otra cosa. Es otra cosa. No es lo mismo saludarte por WhatsApp para Navidad que llevarte una tarjeta, ¿no? O sea, simbólicamente es otra cosa. Esas son cosas que la pandemia nos dio una mano. Sí es real que hubo un montón de cuestiones que nosotros tuvimos que, no que aprender, sino que en esto que vos decís de la multiplicidad de tareas, nosotros no teníamos pensado, cuando asumimos en el área, por ejemplo, que íbamos a tener que recibir a todos los chacareros y chacareras, que íbamos a tener que recibir a todos los proveedores de servicios esenciales, que son los cañistas, los albaniles, los gasistas, para darles un permiso. La lectura de decretos que tuvimos en el área, tanto Vanina como Darío y yo, y el personal, por supuesto, los chicos y las chicas que trabajan con nosotros, fue fenomenal, porque estábamos todo el tiempo leyendo los decretos nacionales, los provinciales, quién tenía permiso para salir, quién no, comunicándonos con las fuerzas de seguridad, muchas veces que la verdad que han hecho un trabajo formidable, tanto de inspección en aquel momento, hoy seguridad pública, como policía, gendarmería, y pues llamar y decir, mirá, Paulino tiene permiso hasta las 10 de la noche, pero hay una situación puntual que Radio Nacional tiene que transmitir y va a ser a las 11 de la noche y va a estar circulando en este auto con esta patente y acompañado de esta persona. Son situaciones que tuvimos que aprender todos, y ustedes también en la radio, y las fuerzas de seguridad también, y nosotros en el municipio, que yo creo que es una experiencia de la que todavía no nos damos cuenta, nadie, por lo menos en Río Turbio y quizás en el mundo, lo que vivimos en los últimos 2 años. Probablemente gente más grande, que vivió, no sé, la dictadura u otras situaciones, las haya vivido, pero a mí no me había pasado nunca de tener que andar con un papel que acredite que puedo circular, y que no estoy cometiendo un delito por circular, no sé, a las 9 de la noche. Entonces esas situaciones fueron extraordinarias, nos hicieron lógicamente aprender muchísimo, y yo creo que en términos generales mejoraron muchísimo no solo el funcionamiento de información pública, sino del municipio en general. Hay muchas cosas, y de todas las instituciones, hay muchas cosas que son herramientas formidables de acá al futuro. Que yo haya vivido, esto se pareció al 78 con el operativo Oscurecimiento, yo tendría 14 años. Por el tema con Chile, la proximidad, la posibilidad de la guerra con Chile, que en realidad los autos tenían que andar con los faroles tapados y se podía circular hasta cierta hora, y en tu casa tenías que estar en una sola habitación de noche, todo el resto de la casa apagada, las luces. Pero ahí había una determinación de la posibilidad de una guerra, con mucho miedo, con mucho temor, pero digamos era un enemigo visible. Sí. Iba a venir de un lado, del lado oeste y de la frontera, iban a ser chilenos, y con tener la luz apagada podíamos esquivar una bomba. En este caso no se parecía nada. Primero, un enemigo que no se podía definir,
no se sabía dónde estaba, no lo sabemos aún, quién lo tiene, quién lo porta, cómo te contagias y si ese contagio no te mata. Además de eso, las restricciones fue realmente tema muy angustiante. De hecho, mucha gente no sale aún de la angustia, ¿no? de lo que ha pasado. Fue muy angustiante. A nosotros nos tocó recibir muchísima gente en marzo, abril, mayo del 2020, cuando nadie se veía con nadie, nosotros seguíamos trabajando. Tuvimos que estudiar mucho. Afortunadamente para mí, como subsecretario, tener gente joven en el equipo, como Vanina, como Darío Varas, con otra apertura, con otro manejo incluso de la informática, con otro manejo del mundo digital y del mundo virtual, de las redes sociales, con una persona como Darío que es muy avesado y que le gusta mucho estudiar lo que tiene que ver con la comunicación de riesgo, la comunicación de crisis, cuándo decir una cosa, cómo decirla. Aprendimos mucho. De hecho, hoy justamente cuando venía para acá recordaba una reunión del COE con todas las fuerzas de seguridad, de la cual fui parte, estaba lógicamente el intendente, y nos cuestionan, una de las fuerzas nos cuestiona que no estábamos haciendo comunicación de crisis, entonces tenemos que debatir. O sea, yo lo miré al intendente como diciendo, yo necesito explicar que no estamos en crisis. O sea, en Río Turbio teníamos, no sé, 3, 4 casos, no había gente internada. El primer año fue bastante suave para nosotros. Hasta la parte final del año. Hasta la parte final, principio del año pasado. Fue suave, entonces no estamos en crisis. Yo no puedo decirle a la gente que todo se va al diablo, porque no se iba todo al diablo objetivamente en ese momento. Entonces, son un montón de cuestiones que yo reitero. Cuando uno conforma equipos de trabajo, a mí en su momento cuando Darío me pide que me haga cargo de la Subsecretaría de Información Pública, y yo le digo, bueno, perfecto, quiero trabajar con Vanina, quiero trabajar con Oscar Soria y quiero trabajar con Darío Varas. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, perfecto, listo, genial. Cuando uno conforma equipos de trabajo lo tiene que conformar desde ese lugar, no desde el lugar de que uno sabe todo, sino desde el lugar de, bueno, ¿quiénes son los que pueden aportar a lo poco o mucho que yo puedo saber? Digamos, yo, si bien que yo siempre lo hablo con ellos, no tengo tanta distancia en años con ellos, yo tengo 34 años, los chicos tienen 27, 28 años, hay una generación digital en el medio, digamos, que me separa de ellos. No, claro. Entonces, independientemente de que yo soy un tipo joven, soy de otro mundo. Es que está bien, estoy en el medio, digamos, puedo aprender a utilizar redes sociales con facilidad, porque también las uso hace mucho, pero ellos son los que vienen justamente con esa situación, los que saben qué hay que publicar, cómo, cuándo y en qué red social, porque no todas las redes sociales son iguales. Entonces son los que te dicen, Diego, le está cerrando. Diego, está muy bien lo que podés sugerirle al intendente para hablar en radio, pero eso no va en Facebook o en Instagram o en lo que sea. Entonces, el aporte que le han hecho no al área, sino a la institución municipal en general, desde mi punto de vista es muy importante, es muy importante. El personal hoy de información pública está muy capacitado, que era lo primero que nosotros queríamos. Una de las primeras charlas que yo tengo con el personal es, cuando Darío, Vanina y yo nos vayamos del área, ustedes tienen que poder saber editar un flyer, poder saber a qué hora publicar y por qué, en qué red social y por qué, y en ese camino van. Han aprendido muchísimas cosas, obviamente que hay cosas que ya sabían y que nos están enseñando ellos a nosotros, pero en otros términos, nosotros les hemos dado mayor responsabilidad, tienen la posibilidad de tomar las decisiones, por lo menos muchas de ellas, y así lo están haciendo, se sienten muy a gusto con eso, con la chance de definir qué foto, por qué, en qué momento, qué poner, qué texto, y nosotros creemos que ese es el camino de decir, bueno, la política pública a nivel comunicacional es esta, y va a ser esta, aunque Mena se vaya y venga otro equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque es la correcta. Lógicamente que la forma en la que comunicar va a cambiar, porque van a cambiar las redes, porque cambian las tendencias, porque cambian un montón de cuestiones. Pero siempre van a ser responsables, no responsables, van a ser culpables de la falta de comunicación. Porque los que hacemos el trabajo de carteros, que somos los que comunicamos, siempre nos cargan los errores de comunicación. Y en realidad yo estoy convencido de que
no hay un error en la comunicación, hay un error en el que genera lo que uno tiene que comunicar. Es decir, ustedes son responsables de la comunicación de la municipalidad, pero digo para nombrar un amigo, que es Hernán, pero ustedes no son responsables de la estrategia recaudatoria de la municipalidad. Y si el secretario de Economía no tiene una estrategia de recaudación, ¿qué van a comunicar ustedes? Ustedes comunican los hechos de los otros, y nosotros comunicamos los hechos de otros, pero sin embargo, cuando se arma la reunión política, dicen, lo que falla en este municipio es la comunicación. Y la verdad que no es lo que falla la comunicación. Los que fallan son los que generan las cosas que hay que comunicar. Distinto sería si te dicen, yo tengo todo esto y vos nunca lo comunicaste o comunicaste mal, a decir, los que generan comunicación están inventando la comunicación porque ustedes no generan nada. A ver, a veces, lógicamente, a nosotros nos pasa que nos comemos algo. Digamos, che, nos fuimos al partido. No, bueno, es una cosa. Nos fuimos, o nos olvidamos, hicimos el flyer y no lo subimos. El secretario de Cultura pidió esto y nos olvidamos. O sea, también nos ocurre, a todos nos ocurre. Después, claramente, uno no puede comunicar lo que no se hace. No, claro. O lo que no se sabe. Porque el municipio es muy grande. No, por eso la multiplicidad de funciones. Claro, a veces está el secretario de Cultura o el de Hacienda, Hernán, que también es un amigo. Está el secretario de Economía diciendo, vamos a hacer esto, listo, perfecto, genial, ta. Che, ¿le avisaron a los de prensa? Y no ocurrió. ¿Por qué? O porque se olvidaron, o porque a algunos a veces cuesta mucho entender que es muy importante comunicar y que no es una tontera, no voy yo con el celular y me pongo al lado del mixer y filmo y listo, genial, y lo subo a Facebook y ya está, me fui a mi casa y me olvidé. No es así, porque hay formas de filmar, hay calidades, nosotros buscamos un rango de calidad que lógicamente es variable, pero tratamos de mantener una línea estética, una línea discursiva, una línea de comunicación que intentamos tenerla desde el 10 de diciembre. Cuando a mí Darío me convoca, yo hablo con Vanina y hablo con Darío Varas, y lo primero que resolvimos a la distancia, porque Darío estaba en La Plata, Vanina sí estaba acá, y con Chompi, que fue un aporte muy importante, es el 10 de diciembre cuando asume el intendente Mena y nosotros tomemos posesión de las redes del municipio, el mismo 10 hay que cambiar la estética. O sea que para el 10 hay que tener las portadas, los escudos, los logos, las fajas para los flyers, todo, el 10 de diciembre. Y así lo hicimos. Y así intentamos hacerlo con variaciones, con crecimiento. Nosotros mismos hoy vemos diseños que se hicieron en enero del 2020 versus los diseños que hacen los chicos hoy. Y realmente el avance ha sido fenomenal porque se han capacitado un montón, no solo Darío y Vanina, sino el personal del área. Y tiene que ver con eso, y eso es lo que le decimos al resto de los compañeros y compañeras del gabinete, compañeros y compañeras municipales. No es que somos caprichosos y queremos publicar así porque se nos canta. Queremos publicar así porque previamente a definir que se publique así, hubo gente que estuvo estudiando por qué la tipografía tiene que ser esa, por qué la paleta de colores tiene que ser esa, por qué la imagen tiene que ser esa. Nosotros definimos, antes de asumir, con el intendente, que no queríamos una comunicación personalista, no queremos que si Vanina Hansich toma un café con leche sea por indicación del intendente Darío Mena. Digamos, hay una gestión de gobierno que lógicamente conduce el intendente Darío Mena, pero que tiene secretarios, secretarias, personal municipal, y eso queríamos mostrar, no personalizar ni en el intendente ni en el gabinete, sino en el empleado y en la empleada que está haciendo el laburo. Que por supuesto que alguien se lo encargó y que hay una decisión política, por ejemplo, de recuperar los espacios recreativos barriales, que son los playones, las plazas. La decisión la tomó el intendente. Se lo encargó a los funcionarios que correspondan y el empleado va y se rompe el lomo laburando. Entonces, eso queremos demostrar, que el empleado y la empleada municipal no es esa figura que está tomando mate y comiendo bizcochos como muchos vecinos y muchas vecinas dicen. Es el empleado municipal que en pandemia o sin pandemia se rompe el lomo para hacer un... Que además toma mate y come bizcocho. Que además toma mate como vos acá. Como todos. Como el personal de salud, de seguridad, o sea, como cualquiera en su laburo. O sea, el que tiene 15 minutos, che, si vas a salir, ¿por qué no te compras unos bizcochos? O sea, eso pasa. En la MUNI también pasa, como en el resto de las dependencias públicas o privadas.
Esto está Acá pasa mucho. Acá no, Acá acá pasa mucho. acá. Vino y bizcocho es lo menos que hay acá. A Radio Nacional todos entran con 20 kilos menos. No, si dentro de un rato hacen fuego, hacen... No, esto es esto es muy parecido a la empresa. Los viernes las tiras de asado colgada en el tacho, esto es más parecido a eso. Entonces, la idea era un poco esa, decir, bueno, acá lo que hay que revalorizar es esto, más allá de la decisión política. Y después, lógicamente, el área tiene sus propios ítems, por decirlo de alguna manera, sus propias metas, como lo fue el boletín oficial, que en febrero del 2020 ya estaba Darío en Buenos Aires para poder justamente encararlo. Después fue la pandemia. Bueno, ahí hay una observación periodística respecto de eso. Por ejemplo, ustedes comunican muy bien por un grupo de WhatsApp que hay. Sí. Se comunica todo, recibimos todo. Después cada uno elige lo que publica. Pero no lo publican hacia el boletín oficial. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros como periodistas nos acostumbramos a recibir información por un lado. Te iba a decir eso. Y después te dicen, si vos la querés, anda a buscarla por el otro. No nosotros, o sea, no esta gestión, pero nada, de un tiempo a esta parte, el periodismo en general se ha acostumbrado a recibir o los partes. Claro, entonces, por ejemplo, el Consejo Deliberante no nos enteramos nunca, porque el Consejo Deliberante no comunica, publica en su página. Y como publica en su página, ya lo da por hecho. Y ustedes, digo ustedes como una gestión, y no está mal. O sea, nosotros adquirimos una rutina de trabajo, digo, yo recibo por WhatsApp lo que está pasando en la MUNI. Entonces, ¿puedo leer o no el Facebook de la MUNI? Porque lo que la MUNI quiere y resalta, lo leo también por curiosidad, lo tengo en la comunicación interna periodística que tenemos. De hecho, nosotros solemos preguntarles cosas periodísticamente a ustedes por ese grupo, lo cual es una ida y vuelta bastante interesante. Es un grupo que afortunadamente no ha generado lo que otros grupos, que es esto de empezar a mandar pavadas, digamos. Es un grupo que se creó en su momento, donde hay periodistas de toda la cuenca, tanto de Turbio como de 28. Todos los periodistas, puede haber alguno que esté afuera, pero de hecho constantemente estamos agregando, agrega tal. Generalmente ponemos uno por radio o dos por medio, donde nosotros, es como decís vos, nosotros mandamos toda la información. Después vos decidirás si querés leerla o no. Digamos, nosotros avisamos que algo está pasando. Y es el medio de comunicación o el periodista el que decide comunicarlo o el que decide darle más relevancia o no a otra cuestión. Lo del boletín oficial es cierto, no hemos subido información del boletín oficial allí. Lógicamente te tomo la sugerencia. Hemos tomado muchas sugerencias de colegas. Yo me sigo sintiendo un periodista a lo largo de los 2 años. Muchas sugerencias de colegas desde muchos lugares sobre cómo comunicar o sobre por qué mejor no hacemos algo diferente. Pero bueno, más allá de eso, resaltar primero que el trabajo del boletín oficial no es un trabajo de 10 minutos. O sea, yo quiero desmitificar esto de, bueno, te sentás en la compu y lo haces en Paint. O sea, no. No solo el boletín oficial, la página web en general. O sea, claro. No generar una página web, no voy a nombrar ninguna, pero en la carrera que yo estaba estudiando, puse como ejemplo una página web de una institución nacional de acá de la provincia de Santa Cruz, que era un desastre, que vos entrabas y no encontrabas nada. O sea, che, ¿dónde veo esto? ¿Dónde veo aquello? La de Cámara de Diputados, la página Cámara del Pueblo, no hay forma de ver. O sea, vos para ver la sesión del diario tenés que entrar en el Facebook de la Cámara de Diputados y ahí te mandan un link a la página de Cámara del Pueblo y podés verlo. Ahora, si vos entras directamente por la Cámara del Pueblo, no está. No, es muy difícil encontrarlo. Mirá que me dedico a eso. Nosotros no queríamos justamente eso. Cuando encaramos la página web, fue justamente lo contrario. Decir, a ver, ¿qué queremos en una página web? Que sea intuitiva, que sea de fácil acceso, que los colores no me maten. O sea, no quiero abrir la página web y tener que ponerme las gafas, porque no va. Claro. O sea, no quiero estar frente a la compu o en el celu con los Ray-Ban. Entonces, y que sea sencilla. Lo mismo con el boletín oficial. Vos habrás visto boletines oficiales de distintos lugares, o Infolega o demás, donde uno busca los decretos o las leyes. Hay algunas que son un lujo, que vos decís, che, qué bueno, mirá, puse, no sé, perros y me apareció. Y hay otras que
que tenés que saber. El boletín todo. oficial de la provincia es un PDF del boletín impreso, ilegible. O sea, una cosa Difícil, por lo menos. difícil, que no debería estar, porque Difícil. tenés que ampliarlo, debería estar en formato digital. Pero aparte, si para va a que estar- vos puedas bajar si la va a estar ley, publicado, sacarla. Si va a estar publicado, ¿cuál es el sentido de que esté publicado para que no se para que sea complejo? O sea, ¿por qué yo le haría que mi personal haga un trabajo para que después sea más difícil? O sea, es una cuestión tan ineficiente y tan ineficaz que no tiene ningún sentido. Si vos querés el resguardo, publicalo en PDF, decile acá está si lo querés en PDF. Ahora, si vos lo querés para trabajar, para bajar una noticia, tenés el otro formato donde lo podés trabajar y bajarlo en que Word. si no lo haces así, tu verdadero objetivo no es comunicar. Y la realidad es que el boletín oficial como política pública, que es algo que se ha discutido a lo largo de los años en Río Turbio y en muchos lugares, porque en Santa Cruz hay muy pocos boletines oficiales, se ha discutido muchísimo. Si tu política pública es justamente tener un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno modernizado, no en términos de compré computadoras, sino en términos de la gente puede acceder a la información, los vecinos y las vecinas pueden acceder, hay que hacer las cosas como corresponde. Eso lleva un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque el municipio necesita quizás un consultor o un diseñador de otras características, un programador, entonces lleva tiempo, lleva dinero, eso conlleva también tomar las decisiones, decir, listo, a ver, es una prioridad. Pero también está esto. O sea, también necesito imprimir 50 carteles de mantenga distancia. Listo. Que son las cosas que nos generó la pandemia, la modificación de prioridades. Entonces, en esos términos, nosotros fuimos creciendo. Con el boletín oficial, con la edición por ejemplo, de video, en el medio de la pandemia fue, bueno, ¿cómo comunicamos mejor que hay que mantener distancia? ¿Cómo comunicamos mejor que hay que quedarse en casa y que no sea tan chocante? Que el mensaje de quédate en tu casa no sea tan chocante. Porque nada, es un gobierno diciéndole a un vecino, una vecina, no podés salir. O sea, es un mensaje antipático por donde lo mires. ¿Por qué yo estaría contento con que el intendente Mena me diga eso? Listo, genial, hagámoslo amigable, hagamos video. Tenemos la fortuna de contar con una trabajadora como Vanina Hansich, que a lo que ya sabía le agregó muchísimo conocimiento en el medio y tener una edición de video amigable. Adaptar a los formatos. A ver, la historia de Instagram es de 15 segundos. Bueno, necesito un video de 15 segundos. ¿Cómo lo hacemos? Y que el mensaje sea claro en 15 segundos. Entonces, son todas cuestiones que nosotros creemos que van a quedar en el área y que sirven para comunicar mejor. No es lo mismo una foto del mixer tirando cemento en el playón del barrio Los Nires que se recuperó que un video de los trabajadores desparramando ese cemento. Entonces, fuimos trabajándolo de esa manera, tratando de que la comunicación sea más amigable, tratando de dejar en claro cuáles son los ejes de este municipio, recuperar, ¿no? Se recuperaron obras, vos no me vas a dejar mentir, Paulino, porque fuiste parte también en su momento, pero para nosotros recuperar el bosque de duendes, las mesitas, las parrillas, lo mismo en el dique. ¿Y por qué decir recuperar? Porque no es una idea nuestra, o sea, no es un invento de la gestión Mena, es algo que ya se había hecho en su momento y que estaba bueno. Entonces, si estaba bueno, ¿por qué no podemos recuperarlo? Claro, ¿por qué no mantener lo que está bien y cambiar lo que haya que cambiar y crear lo que haya que crear? La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo le dio continuidad al Encuentro Juvenil de Teatro, le dio continuidad al Encuentro Regional de Folclore, pero además planteó el Festival Regional de la Lenga. Este año hacemos la segunda edición. La primera fue virtual, fue un laburo tremendo, tanto de cultura como del área nuestra, de filmación de muchas horas. El personal de cultura, los bailarines, las bailarinas, los cantantes, las cantantes, se rompieron el lomo con muchas horas de ensayo, bailando al aire libre, matándose de frío. El personal de información pública también, porque fue parte de ese proceso. Y este año ya podemos hacer la segunda edición y la podemos hacer de manera presencial, con un trabajo también integral de todo el municipio, de todo el gabinete. Entonces, recuperar lo que en su momento se hizo bien, darle continuidad a lo que también se hizo bien en cualquier gestión, no importa, y también poder generar nuevos espacios de discusión, de debate. Se recuperó la Casa de las Juventudes. Un día hablábamos con Mena y con Zamorano y yo le decía, me acordé, yo cuando era chico salía de la escuela y me iba a la Casa de la Juventud a nada, a jugar al metegol o a estar. O sea, no a capacitarme, no, a nada, a estar ahí.
Y eso ya es mejor que estar deambulando en la calle. Claro, un lugar de encuentro con tus pares, para generacionalmente, matear, para charlar, claro. Para leer un libro, si no quiero hacer ninguna otra actividad. Lo invitamos a Hugo Ramos, que se emocionó muchísimo en el acto inaugural, y se emocionó por eso, porque es una política pública que se recupera, que se inició hace más de 20 años. Yo no recuerdo si fue en el 99, en el 2000, pero más o menos en esa época 2000. Se crea la Casa de las Juventudes, que se abandona en el periodo 2008-2009 y que nosotros pudimos recuperar después de muchísimos años. ¿Por qué lo recuperamos? Porque era correcta. Era una política pública correcta que había que retomar y decidimos retomarla. ¿Se generan espacios e ideas nuevas? Por supuesto que sí. Pero si hay espacios e ideas anteriores que fueron positivas, independientemente de quién hayan sido, ¿por qué nosotros no los llevaríamos adelante? Si está prácticamente todo inventado. Lo que hay que hacer es tener, primero, la honestidad intelectual de decir, recuperé el paseo del Bosque de Duende para que la gente coma ahí. ¿Por qué? Porque hace 20 años se había hecho, se fue rompiendo, bueno, estaba bueno, hay que hacerlo de nuevo. No es que se me ocurrió a mí, soy un iluminado. Lo mismo con la Casa de las Juventudes. O sea, honestidad intelectual y después sí, espacios de debate para poder innovar en aquello que sea necesario innovar. Que tampoco en su momento fueron... Digo, porque conozco la génesis y esas cosas, fueron ideas nacidas de acá. Es decir, en tal lugar hay una cosa que es así. Que es como surgen Hagamos muchas esto, ideas. en tal lado hay esto. Es eso. O sea, yo trabajé nadie... con... No digo que esté todo inventado, pero casi todo. No, pero hay que... Uno toma de otros lugares. Es cuestión de investigar y de nuevo, de tener la honestidad intelectual de decir esto que decís vos. Che, yo me fui a los antiguos y vi que tienen esto, acá podríamos hacerlo también porque tenemos más o menos una geografía parecida, tenemos un arroyo, tenemos un bosque, ¿por qué no lo encaramos? Y sí, listo, perfecto, hay que hacerlo. A mí me tocó trabajar con el intendente Mena cuando fue diputado y encarar, por ejemplo, la ley provincial de asociaciones cooperadoras. Nos juntamos con Juvencio Pereira, con Chocho, y Chocho nos dice, hay una muy buena en Córdoba, hay una trabajándose en Gran Buenos Aires y hay una en Santa Fe. Listo, perfecto. Charlemos con esas personas, imprimamos las 3 leyes y veamos qué es lo que sirve para Santa Cruz. Yo no puedo bajar una ley de Córdoba claro. Y ponerla en Santa Cruz como si fuésemos lo mismo. Hágase en Cosquín. Sí, bueno, totalmente, tenemos Cosquín. Totalmente. Pero digamos, son cuestiones a trabajar. El área nuestra, la parte de fortalecimiento institucional, es externa y también es interna. Es esta cuestión de sentarnos con cada funcionario o funcionaria que nos cuente cómo va a encarar, por ejemplo, la temporada de obras, nosotros definir cuál es la mejor manera de comunicarla y en ese esquema tratar de mejorar la comunicación, que sí es una falencia que hemos tenido, la comunicación interna. Esto de el mixer está echando cemento en el playón. Ah, genial, ¿hace cuánto? Hace 40 minutos. Cuando yo llegué el mixer se fue. Claro. Entonces, esto no es ni para el Chango, ni para Oscar, ni para nadie. Es por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. Duda, estaría bueno que anoten. No, nos ha pasado igual con ambiente. Afortunadamente hemos podido trabajar y decir, bueno, a ver, si no ven que estamos nosotros, saquen fotos, no importa, saquen 100. 4 o 5 nos van a servir para poder comunicar. Claro. Nosotros no comunicamos de cholulos que somos. Comunicamos porque es la responsabilidad del Estado comucar. No, claro, pero aparte se hace con la plata de los contribuyentes. Vos estás diciendo, mira, con tu plata hago tal cosa. Se hace con plata de los vecinos y las vecinas. Cuando se habla de... Por ejemplo, yo nunca hablo de, por dar un ejemplo claro, castraciones gratuitas. Las castraciones no son gratuitas. Alguien las paga. Claro, son gratuitas para el dueño del perro. Son gratuitas para el que va, pero no son gratuitas para el Estado. No importa si salen 1 peso o 100.000 pesos. Ese peso lo puso alguien. Alguien pagó el impuesto, pagó la patente. O sea, no hay gratuidad en la actividad. Hay gratuidad para el que hace uso del servicio, pero no para el Estado. Que el Estado, bueno, vos lo decís siempre, sí, el Estado somos todos. Parece una frase tonta, una frase hecha, pero es así. Pero es así. O sea, entonces, esas cuestiones, revalorizar, por eso en su momento se larga esta familia de flyers, esta política pública de comunicación que es tu impuesto vuelve. Eso es decir, tu impuesto vuelve. Bueno, ¿vuelve en qué? No vuelve solamente en cemento. Ayer salió el flyer de tu impuesto vuelve con las colonias de vacaciones. O sea, vuelve en recreación, vuelven espacios para tus hijos y tus hijas. O sea, vuelven todas esas situaciones. No es que vuelve solamente porque echamos cemento en un bache. También vuelve en el personal municipal de mesa de entrada que te recibe una nota.
O sea, vuelven un montón de cuestiones. Porque uno dice, ¿a dónde van mis impuestos? Bueno, van a todo eso. O sea, el personal municipal, desde el que te recibe una nota, o desde el que la lleva, el que echa cemento, los recolectores de residuos, los que castran y demás, todo ese personal municipal trabaja a destajo por el vecino y la vecina de Río Turbio. Son servidores públicos, pero además lo son las 24 horas. Primero porque los llamás y están. Vos has trabajado con muchos empleados municipales, los llamás y están. Por ahí, si no pasa nada, lógicamente se toman, no sé, los días que les correspondan y demás. Pero cuando hay una situación particular, se inundó una casa, se rompió un caño. No, han estado siempre. Vos llamás siempre. Y a veces ni los llamás, aparecen solos. Históricamente ha ocurrido, o sea, por una voluntad de servidores públicos que aparecen. tienen. O sea, el de ambiente, hay una situación, no sé, se cae un árbol, ni lo llamás, aparece solo. ¿Por qué? Porque sabe que es lo que él sabe hacer. Los cañistas se inundan la casa, che, ¿necesitas que vaya? Porque yo puedo arreglar esto. O sea, la voluntad que tiene el empleado municipal y la empleada municipal es formidable. Nosotros estamos como gobierno profundamente agradecidos con los empleados y las empleadas porque tienen una predisposición a resolver las problemáticas de la gente, que es muy importante, y porque fundamentalmente son los que constantemente están viendo dónde hay que aplicar una política. Entonces, dan un paso afuera de su casa, che, en la esquina de mi casa hay un bache, no se puede. Listo, genial. Tenemos un esquema de prioridades de bacheo, anotémoslo, que en algún momento vamos a ir para ese lado a resolver esa problemática. Un amigo saluda. Recién, esto es un ratito, lo que pasa es que no te quería interrumpir, porque te se hace gracioso. Cuando dije que nosotros tenemos una carne acá, que al mediodía ya hacemos fuego, dice uno, y voy a tener que explicarlo, pero te lo voy a leer como lo mandan. Tratá que tenga descongelada la carne, Dieguito, si hace asado. Un abrazo grande, un amigo, Walter, el tiburón guardia. Complejo. Sí, eso... Igual salió. Claro, tengo que explicarlo porque pasó que una vez fuimos a un asado en el quincho de Gendarmería. Sí, en el viejo quincho. En el viejo quincho de Gendarmería, en la parte de allá abajo, Gendarmería Vieja. Todavía no era el casino, no era un quincho, sino todavía era parte del casino. Y el asado... Quiero decir que a mí me mandaron a buscar la carne y estaba en un freezer. Dieguito no es que yo la dijo, tenía en mi freezer. Claro, estaba andando a buscar la carne. Apareció Diego con unos vacíos pegados. Y hay fotos de gente, entre los que me incluyo, tirando de los vacíos para despegarlos. Y después teníamos a uno que estudió en la universidad para azar, el Bocha Peralta, que el vacío por afuera, ni te cuento lo dorado que estaba. Ahora en el medio estaba la vaca viva. Y claro, comimos. Todos comieron. Igual comimos, no a las 10 ni a las 11, sino un poco más tarde, pero bueno, entonces eso, los que estuvimos en ese asado, sí, la carne a punto, los que estuvimos a punto de estar viva, los que estuvimos en ese asado, cada tanto recordamos eso, vamos a hacer un asado y dicen... Tratar de sacar la carne antes del freezer y le echan la culpa a Diego, como si hubiera sido una casa de Diego. Porque Diego fue el mensajero, vos fuiste a buscarlo. Yo fui a buscar la carne, ahí había mucha gente grande. Sí. Yo tenía apenas 25 años y había más de un cuarentón que ya había algún rodeo había ido. Sí. Me dieron una responsabilidad muy grande. Y entonces mandaron a buscar la carne a Diego y como Diego apareció con la carne congelada, dijeron, mira la carne que trae Diego. Porque además el que mandó a buscar se hizo el distraído. Dijo, no, Totalmente. La trajo Diego. Entonces hay carga después de como 10 años. Y sí, más de 10 años. No, 10 años. Sí, 10 años que seguimos con lo mismo. Así, tratá que la descongele antes a la carne. Pero un saludo a Walter. No, un saludo grande a Walter. Walter es una de las personas que, por ejemplo, entre tantos otros vecinos, que cada tanto tira una sugerencia, que siempre son bien recibidas. Es muy difícil a veces parar la pelota y decir para dónde vamos en la vorágine del trabajo de la municipalidad. Entonces, cuando un vecino, una vecina, te acerca una crítica con la mejor onda, o a veces con mala onda, pero te critica igual, te hace reflexionar. Nosotros venimos reflexionando mucho respecto y yo por eso agradezco mucho también a la radio pública la posibilidad de que todos los funcionarios, o muchos de los funcionarios y funcionarias, hayamos podido venir aquí para expresarnos, porque la comunicación, si bien yo considero que hemos andado muy bien como gestión en la comunicación digital y demás, la comunicación tradicional, no digo que es nuestra cubierta desinflada, pero por lo menos es nuestra cubierta baja, digamos, esta cosa de estamos muy bien en redes,
pero tenemos que ir más a la radio. O sea, hay que ir más a la radio, hay que atender más los teléfonos. Yo sé que a veces es difícil, porque aparte hay una realidad. Mi trabajo es hablar con los medios, entonces a mí cuando me llaman yo sí atiendo, pero porque es parte de mi función. No es la función del resto de los secretarios y secretarias. Entonces yo sé que a veces es complejo, pero estamos haciendo esa autocrítica. No ha sido un pecado, por decirlo de alguna manera, de ustedes como gestión, sino que ha sido un pecado casi nacional, nacido en el 20. ¿Por qué? El gobierno de la provincia publicaba su página y te publicaba audios de los secretarios. Es decir, ellos tenían su propio equipo de prensa, hacían reportaje y te cortaban, hacían cortes y lo ponían para que vos bajes los cortes. ¿Qué terminó pasando? Un fracaso. ¿Por qué? Yo no tengo ganas que la presidenta del Consejo Provincial de Educación me mande la respuesta de una cosa que... ¿Y entonces qué hicieron? Digo porque lo charlé con ellos. Ahora te atienden los mismos. De hecho, nosotros hablamos con tipos tan difíciles de hablar como con de Urquiza. Nosotros tenemos que atender. Es muy difícil coordinar. Es muy difícil coordinar. Porque uno coordina, pero de repente pasa algo, entonces el secretario está ocupado. Pero, no por ustedes, sino que los secretarios como los ministros, charlé, le terminaron diciendo a los ministros, tienen que atender a la prensa. No, lógicamente, pero las autocríticas, o sea, yo no puedo hacer la autocrítica del gobierno provincial, digamos, porque no soy un funcionario provincial. No, pero digo, pasó. Pero del gobierno municipal sí, y nosotros tenemos que tener más disposición a atender los teléfonos de los medios, ¿no? La radio pública, ¿por qué la propuesta de venir a la radio pública cierra? Porque es la radio pública. Entonces, como no puedo estar una semana en todos los medios, ¿a qué radio voy a ir? Voy a ir a la radio pública, que es la que, justamente, la radio del Estado. Voy a ir ahí a hacer el balance de mis 2 años de gestión. Y después, una cosa que nosotros tenemos como premisa en el área, que la hemos discutido incluso con compañeros y compañeras del gabinete, es: nosotros no somos un medio de comunicación. Nosotros no competimos con Radio Nacional, o con FM Tiempo, o con FM Portal, o con Patagonia Nexo. Nosotros no estamos para eso. No es nuestra función. No, claro. Entonces, yo no soy un canal de televisión. Si mañana el gobierno municipal decide como política pública tener un canal o tener una radio municipal, eso será otro cantar. Y eso no va a implicar que yo como funcionario no te atienda a vos como periodista. Digamos, eso nunca tiene que ocurrir. Menos en Río Turbio, en donde objetivamente el trato con los periodistas es muy de tú a tú, porque nos vemos constantemente. O sea, si no vengo acá, en algún lado te voy a cruzar. En algún lado nos vamos a ver, en algún lado vamos a charlar. Vamos a compartir un asado, vamos a terminar hablando igual. Entonces, si puedo hablar en un asado con el periodista, ¿por qué no puedo hablar al aire? Digamos, eso es lo más importante, y fundamentalmente... Porque ustedes nos dan una mano muy grande a nosotros. Por ejemplo, cuando Vanina encaró el trabajo de pioneros y pioneras y antiguos pobladores, que lógicamente se encaró teniendo una base que en su momento había trabajado muy bien Mireya Rivera con su equipo, que después trabajó muy bien Natalia Abán con otros empleados y empleadas, Heidi Morales, que se acercó en su momento, después fue la pandemia, pero Heidi fue a hablar conmigo porque era personal del área. Heidi fue a hablar conmigo para decirme que cuando ella se reincorporara quería trabajar el tema de pioneros, pioneras y antiguos pobladores. Cuando Vanina encara ese trabajo sobre esa base que ya estaba, que era una muy buena base, el trabajo de los medios fue fundamental. Darío y yo, y alguno más quizás, sabemos del interés que tuvo Vanina por el trabajo particular de pioneros, pioneras y antiguos pobladores, que parece una tontera, que parece armar un listado y nada más, y no lo es. Primero porque tiene que ver con la idiosincrasia de nuestra ciudad. O sea, nos cruza a todos por algún lugar. A todos los habitantes de Río Turbio nos cruza por algún lugar pioneros, pioneras y antiguos pobladores. Entonces, la responsabilidad con la que lo encaró fue muy grande junto a su equipo de trabajo. Y el trabajo de los medios fue muy importante, porque obviamente que en esa franja etaria, lo hablamos cuando hablábamos de las invitaciones, obviamente que las redes sociales sirven, porque la ve un hijo, la ve una hija, un nieto, alguien. Pero qué sé yo, mi abuelo hasta que se murió hace no muchos meses tenía, que yo el otro día fui y me reía porque tenía en su radio, dice encender y dice Radio Nacional, o sea, tiene anotado con papel. Se levantaba y prendía Radio Nacional. Entonces, si Radio Nacional o cualquier radio no estaba hablando de la convocatoria para pioneros, pioneras y antiguos pobladores, no se iban a enterar. Entonces, la comunión que tiene que haber entre las áreas de la municipalidad y los medios de comunicación no tiene que dejar de existir. Después vos me podrás
arrinconar más o menos, preguntar más o menos. Yo siempre digo lo mismo. Si uno está convencido de lo que está llevando adelante, claro. ¿por qué tendría preocupación de que una periodista haga una pregunta? O sea, no existen las preguntas jodidas. No, salvo que rocen lo personal, pero ya no estaríamos hablando de una inquisitoria periodística de acuerdo a la función, sino de un tema personal. O sea, lo de Vanina yo lo he dicho un par de veces por radio, porque la verdad que me pareció valorable y me pasaron cosas de estar en esas reuniones y que un antiguo poblador que yo conozco, y tenemos casi la misma edad más grande, ¿quién es la piba esta? Porque acá también, viste. Oye. No, este es el nieto de Don Gaitán. Bueno, entonces que hable. O sea, ¿y esta quién es? Entonces decirle, no es de acá, pero el trabajo y un reconocimiento, lo cual no es fácil y es un medio. No he tenido la oportunidad de decírselo personalmente. Aprovecho ahora de decírselo por radio si está escuchando, que gente antigua reconozca que su trabajo, porque no es fácil en una comunidad más vieja, no estamos hablando con los pibes de ahora, no es que está charlando con los chicos de la escuela, no, está hablando con lo más viejo del pueblo, que tiene otra idiosincrasia, otra cultura, ven las cosas de otra manera, les cuesta mucho lo nuevo. ¿Por qué? Porque culturalmente es otra manera, no es por falta de conocimiento, es que culturalmente es distinta. Una aceptación importante de ese tema, incluso... Mirá, yo he escuchado a algunas pioneras y pioneros de los más reconocidos en Río Turbio, muy contentos con Vanina, y a todos nos gusta siempre que nos halaguen, pero no todos los halagos son iguales, claro, depende claro. lógicamente de quién. Yo vuelvo a destacar primero la labor del área en general. Darío Mena nos ha permitido trabajar con mucha libertad. Es un intendente muy cercano al empleado y a la empleada municipal, y es un intendente que está muy atento a lo que se comunica y cómo se comunica. No es que nosotros comunicamos y el intendente no nos dice nada. Está muy pendiente de cómo hacemos las cosas. Nos ha hecho ver muchas veces, eso no lo tendrían que haber dicho así, o esto esperemos mañana, y muchas veces tiene razón. Resaltar el crecimiento del equipo de información pública, de Darío Varas y de Vanina Hansich en particular, porque uno termina siendo la cara visible y termina siendo el que da las entrevistas para dar las buenas o las malas noticias, pero la realidad es que si yo puedo estar hace una hora sentado acá, porque hay gente que está haciendo el laburo de una manera formidable, entonces yo puedo decir voy a la radio a las 11 y me voy a las 12, sin estar preocupado de cómo está funcionando el área. No, claro. Y eso es armar un equipo de trabajo interesante. Yo te digo la verdad, ya estamos cerca de las 12 nosotros con el panorama, pero periodísticamente y la información que uno maneja como medio, la verdad que le cuento a la gente, hay un grupo de WhatsApp de la municipalidad donde estamos los periodistas, de donde recibimos la información periodística, pero además no solamente recibimos la información, sino recibimos a quién habría que llamar para tomarlo. Después cada uno decide, hay periodista que dice, yo a esto se lo pregunto a Mena. ¿Qué le voy a andar preguntando al chango? ¿Por qué tiras? Y Mena no tira cemento, pero es una decisión nuestra como periodistas de decidir. A nosotros nos dan la información, dicen, están pintando los bancos. Fulano de tal jefe pintor, el número de teléfono, si llamalo que el que está pintando. Después nosotros decidimos si le queremos preguntar a él, si le queremos preguntar al secretario, al intendente, o llamarte a vos, decirte, comentame por qué están pintando. Bueno, como lo publicamos, es una decisión periodística, pero el recurso está y realmente ha sido muy buena esa parte, que es la parte que me toca juzgar. Después, de la forma en que comunican, no, porque ustedes comunican de la forma que la estrategia gubernamental dice que comuniquen, o sea, y no es una evaluación periodística. La evaluación es más difícil porque es cómo le cae a la gente. Y yo no soy parte de la gente, soy un periodista, o sea, no puedo decir, yo no soy el periodista que dice, yo como gente, yo soy periodista, no Totalmente. soy gente. No tengo la percepción del habitante común porque tengo otro nivel de información, otra información que tengo ventaja. Entonces, ponerme en el papel de un contribuyente común no está bien como periodista. Yo lo escucho a menudo, eso dice, nosotros como no, vos sos periodista, no sos un habitante a pie, tenés otro nivel de información y de compromiso en la comunicación, ¿no? Pero en cuanto al periodismo, estoy convencido que ha sido buena, ¿no? O sea, en estos 2 años ha sido buena.
Yo estoy conforme. ¿Se puede mejorar? Sí. Pongámosle el boletín oficial ahí. Sí. No te digo nada del Consejo Deliberante porque no depende de vos. Pero sí ellos deberían imitar esa acción que ustedes tienen de comunicación o sumarse porque está muy bien como están comunicando para con el periodismo. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Y no solo esto porque a veces te llaman de algún diario de la provincia. Me ha pasado, che, ¿qué noticia tenés esta? Y yo hacerle una copia, un vínculo que usted manda, decirle, mira, está esto y ahí está el teléfono de con quién podés hablar. Porque a veces pasa que te llaman, sobre todo la zona norte, están más lejos y ha servido para enviar información. Así que la verdad que en ese aspecto nosotros periodísticamente, quiero decir, ha sido un buen trabajo, ¿no? Unos buenos 2 años. Han sido buenos 2 años. Hemos mejorado un montón de cuestiones, ya sé que no tenemos más tiempo, pero en la próxima me voy a dedicar a hablar solamente de ceremonial y protocolo, que también hemos mejorado un montón. Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho con los actos, con un montón de actividades que me parece que son para destacar y en una próxima entrevista quiero exclusivamente hablar de eso. Está bien. Si bien hay normas que están escritas, que digamos, hay leyes, digamos, uno se apega o no se apega a la ley, y ahí hay una evaluación de decir, mira, esto venía desapegado de la ley, ahora lo apegamos. Pero el tema de la comunicación es fundamental, porque no hay una ley de cómo comunicamos. No, totalmente. Hay conceptos de que en cada cabecita de un comunicador hay un concepto distinto de cómo comunicar. Por eso lograr un consenso, no estoy menospreciando lo otro, pero digamos, el protocolo ceremonial tiene algo donde ampararse. Si el plato va acá, a la derecha va fulano, a la izquierda va fulano. Ahora, la comunicación no dice absolutamente nada de eso y bueno, y nos hemos dedicado a esa parte también, aunque sí sabemos el tema de los actos. Bueno, ya preparado el tema de la lenga, ¿no? Que es lo que viene ahora. Ya estamos. Ahora tienen Colonia. Hemos hablado con el secretario ya. Ricardo con todo su equipo y todo el municipio. Segunda edición del Festival Regional de la Lenga. Presencial en esta. No tengo grilla. En esta vez ya va a estar la grilla. Estaba justamente el personal hoy elaborando los flyers con las grillas para poder difundirla. ¿Ya están algún número confirmado? Tenés que darme. No, pero no voy a ser yo. O el intendente o Ricardo Díaz, no voy a ser yo el que dé la primicia. Los chalchaleros, por ejemplo. Mentira, porque no están juntos. Es los cantores del alba, ¿no? Antes de irme quiero saludar al equipo de información pública y fortalecimiento institucional por el laburo que vienen haciendo desde que asumimos. Realmente hemos aprendido muchísimo de ellos, Darío, Vanina y yo, y es un gusto llegar a la oficina y ver que hay gente ávida por aprender y fundamentalmente por hacer las cosas bien. Así que un saludo muy grande para ellos y un saludo grande también para el director de Economía Social, Cooperativismo y Mutuales, que también escribió y dejó su saludo. También ha mandado, pasa que un nombre difícil, yo le digo Charlie. Yo quiero aprovechar para darle un saludo porque cerramos un ciclo y de lo que hemos hecho con la municipalidad de saludarlo a Darío Varas, porque además se va a la localidad. Entonces, ¿se podía decir? Sí, se podía decir. Yo no lo dije, no sé si... Yo lo estoy diciendo yo. No, porque me mandó un saludo, va a continuar sus estudios, va a otra cuestión y ha sido realmente una pieza importante, entiendo yo periodísticamente, y un buen tipo con el que pudimos laburar. Un gran amigo. Sí, pudimos laburar muy bien desde el municipio, desde acá de la radio, cuando armamos este ciclo a manera de conclusión también, me pareció formidable. Un ciclo que se deberá repetir el año que viene, porque me parece que estuvo muy bueno y le cayó muy bien a la gente. Yo creo que sí. No le cayó muy bien porque uno, viste, después te llaman y te dicen, escúchame, ¿para qué pusiste música? Acá nos critican, ¿por qué pusiste música brasileña? ¿Por qué pusiste un tango? Y también te dicen por qué tenés a esto de entrevistado. Y cayó bien, porque en realidad el tema es nosotros saber, después cada uno opinará políticamente o no políticamente, será otra cuestión, pero el ciclo, digamos, periodísticamente y como contenido de la radio nos pareció bien, estuvo bien. Y bueno, un saludo a Darío, porque él vino un día con la inquietud, nos sentamos, lo charlamos, le dimos forma, le buscamos la vuelta y nada, y anduvo y acá estamos concluyendo, porque nosotros también partimos el sábado. No partimos a ningún lado, pero nos tomamos las vacaciones. Bueno, Paulino,
gracias obviamente por recibirme, gracias a Gustavo, a Facu, gracias por los mates, individuales lógicamente. Exactamente, estuvo tomando mate solo, quiero decirle a la gente. Individuales. Y bueno, es un gusto volver a estar en el piso de una radio, hace mucho que no hacía una entrevista presencial. Cuando hablo con Darío me dice, yo no sé si Diego va a querer ir, le digo, si estamos hablando del mismo Diego, ¿cómo? Decirle que no se haga... Acá hay un mate raro, mirá lo que toma Patán en ese coso de acero inoxidable que no se ve, pero él toma en eso y él dice que es mate. Ahora, no hay un testigo en la radio. Yo tengo uno igual, Bueno, pero acá no hay testigos que lo hayan visto ni ponerle agua ni ponerle hierba. Claro. Y él está toda la mañana tomando eso y se va. Se cae a veces cuando se va. Lo importante es que pueda subir y bajar los canales, claro, apagar el híbrido cuando se corta la llamada. Y él toma y además tiene otro vaso al lado de agua, o alcohol sería eso, alcohol al 70%. No sé qué hay adentro, pero él dice que toma mate. Raro el termo, pues yo tengo un termo bueno, también no dura tantas horas el agua la de él. Claro. Y está ahí horas haciendo eso. Diego, gracias, bueno, de nuevo por haber venido, por el ciclo, que queríamos cerrarlo con quien es un hombre primero importante en la gestión municipal, en la cuestión política, porque sos uno de los paladar negro, como se suele decir, de un intendente. Y formás parte de ese círculo íntimo del intendente porque, bueno, formaste parte de su estructura y su motivación y su campaña, y aquí están los resultados, ¿no? Sí, Darío primero es un gran amigo. Yo trabajo con él hace mucho, desde que él fue secretario de gobierno, ya nos conocíamos de antes. Después tuve el honor de acompañarlo en la Cámara de Diputados, y ahora vuelvo a tener el honor de ser parte de una gestión como la tuve en el periodo 2011-2015, que yo siempre digo lo mismo, es un gran honor, y ser parte de un gobierno hay que tomarlo con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad, porque no todos ni todas tenemos esa chance. Entonces, a los que nos la dan, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Estamos tomando decisiones que afectan a otros, estamos tomando decisiones que afectan el erario público, y eso hay que hacerlo con responsabilidad y con seriedad fundamentalmente, porque el traje de la ropa de funcionario no te la sacás nunca. Uno nunca deja de ser funcionario cuando está en gestión, lo sos las 24 horas, y justamente hay que tener conciencia de eso. No estamos jugando a la política, no estamos jugando a tomar decisiones, no estamos runfleando, no estamos rosqueando, porque la política no es eso, la política es otra cosa, y es 90% laburo y 10% estudio. Entonces hay que tomarlo de esa manera. Laburar el 90% del tiempo y el 10% que te quede estudiar, capacitarse, porque los tiempos cambian y uno tiene que ir cambiando junto con los tiempos. Entonces, no venimos a aprender al gobierno. Nos capacitamos antes y nos seguimos capacitando ahora. Yo no estoy aprendiendo. No puedo, porque es una falta de respeto decir, no, bueno, estamos aprendiendo. No, estamos gobernando. O sea, ¿cómo vamos a estar aprendiendo mientras gobernamos? Te hubieras preparado con tu plata antes. Claro, o sea, no. Entonces, hay que tomarse la responsabilidad muy en serio. Yo le he dicho a uno una vez, uno está aprendiendo. O sea, siempre se aprende, pero... Yo le digo, mira, es como si vos fueras a operarte del hígado. Y el chico salió de la secundaria. ¿Qué está haciendo? No estoy estudiando medicina, estoy aprendiendo con vos. No, pará. Primero recibiste cirujano, después operame. Porque, ¿cómo vas a estar estudiando medicina? No, es así. Constantemente todos aprendemos. Pero uno no puede venir a ensayar. O sea, mi práctica profesional no puede ser el gobierno. Porque hay vecinos y vecinas en el medio de las decisiones que yo tomo. Entonces, cuando se decide... Se aprende la idiosincrasia de lo que uno tiene planeado ejecutar, porque hay aspectos que son propios de algunas cuestiones, que uno no puede prever todo, pero no aprender a hacer algo, sino acomodarse a lo que está ocurriendo. Pero sí, eso es así. Pero hay gente que quiere que los cirujanos estudien con el apéndice de uno. Así que, Diego, nuevamente gracias por haber estado. Gracias, Paulino. Gracias, chicos.